dedicado a los que no somos tan niños como los que están en el salón contiguo. Y quiera el Señor hablarnos a través de este mensaje para que aprendamos lo que Dios considera acerca de los niños. El título del mensaje de hoy es Dejen que los niños se acerquen a mí. Son palabras que expresó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19:14. Lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, Mateo 19:14, porque me gusta aquí la explicación o la traducción, me parece más entendible a nuestro mexicano actual. Dice: entonces Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Difiere un poquito, en la Reina Valera del 60 dice de los tales, y a veces no entendemos el significado, ¿cómo que de los tales? Y aquí en esta versión que le acabo de leer dice, el reino de los cielos es de los que son como ellos. Eso significa que los que somos como los niños de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Vamos a orar al Señor para que nos hable por medio de su palabra. Amado Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias, por el simple hecho, que no es simple, pero sabemos que para ti no hay dificultad alguna, pero por el hecho de habernos traído a este lugar sanos y salvos para estudiar en tu palabra lo que tú tienes para nosotros en este día. Por ello te rogamos, amado Señor, que tengas a bien hablarnos a cada uno en lo personal, muy especialmente a los padres de familia, que entendamos, Señor, tu perspectiva con respecto a la niñez. Y que a través de este mensaje, Señor, seamos exhortados, corregidos, pero también confortados y consolados de saber que todas las cosas están bajo tu control y tu dominio absoluto, incluidas las vidas de los niños. Por esto, Señor, que pedimos confiados, te damos gracias por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así lo rogamos en esta tarde. Amén. Amén. Entonces, veíamos en este pasaje, Mateo 19:14, lo que Jesús les dice a sus discípulos, que no impidan que los niños se acerquen a Él, porque dice, de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Este mensaje lo voy a dividir en tres partes. Principalmente quiero darle a usted un poco de contexto del significado de los niños en los tiempos de Jesús, cuando Él habitó entre nosotros, cuál era el contexto social acerca de los niños. Hablaré también de la perspectiva de Dios con respecto a la niñez. Y por último, nuestras responsabilidades como ya no niños acerca de los niños. Veremos entonces el contexto, qué dice Dios y cuál es nuestra responsabilidad con respecto a los niños. Vayamos a la primera parte. Aquí en este pasaje que leímos en Mateo 19:14, nos da una idea de que los discípulos no querían que los niños se acercaran a Jesús. Y es que si entendemos un poco mejor el contexto de ese tiempo, nos daremos cuenta por qué los discípulos de Cristo, no querían que los niños se acercaran a Jesús. Y déjame le explico que en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, era una sociedad mayormente dominada por los hombres adultos. El gobierno, la religión, la economía, aún el sistema de bélico, es decir, el ejército, la seguridad, las personas productivas eran mayormente hombres adultos. Y lo que no era un hombre adulto usualmente no era considerado como algo valioso, o al menos no más importante que un hombre adulto. Por ejemplo, las mujeres. Las mujeres en los tiempos de Jesús, escúchame bien, eran consideradas inferiores al hombre.
Una mujer no era libre por sí misma para tomar decisiones propias, sino que dependía de las decisiones de los hombres. Cuando era menor de edad, una mujer dependía por completo de las decisiones de sus padres. Sus padres decidían su vida. Sus padres decidían inclusive con quién se casaría. Y la mujer, como decimos, no tenía voz ni voto en los tiempos de Jesús, al menos no como hoy propiamente lo tienen. Era considerada a veces como una especie de mercancía, aunque se escuche muy crudo. Era propiedad de los padres y cuando se llegaba a casar, si se casaba, pasaba a ser propiedad literal de su esposo y su esposo podía hacer con ella prácticamente cualquier cosa. La razón principal por la cual la mujer era menospreciada a ese grado es porque se le culpaba del pecado de Adán. La mujer era culpada de que Adán haya pecado. El propio Adán lo dijo cuando fue sorprendido en la desobediencia de Dios, que dijo, la mujer que tú me diste. Entonces, la mujer era la causante, según las creencias de esa época, del pecado del hombre. Por eso la mujer tenía que ser controlada bajo estrictas medidas. Tenía que cubrirse el cabello, algunas tenían que usar un velo, vestiduras largas, no podían enseñar las piernas, por ejemplo, los hombros, no podían ir desnudos porque eso era considerado una provocación. Y la mujer entonces era considerada como una provocadora, alguien que incitaba al pecado. Nadie podía verla, como le digo, en algunas partes que para ahora nosotros es muy común, ¿verdad? Solamente su marido podía ver algunas partes que ahora nos resultan del todo común, y más como se viste la gente hoy en día que enseña prácticamente todo. En ese entonces era muy, muy mal visto. La mujer no tenía poder para votar, es decir, en algún juicio, cuando se testificaba por algún asunto, el voto de la mujer no contaba, su testimonio no valía de nada por ser mujer. Toda la violencia de género que hoy se vive, créame que es nada comparada con lo que en ese entonces sufrían las mujeres. No podía participar en actos públicos, no podía sino ir acompañada de su esposo. Ningún hombre podía hablarle a una mujer que no fuera su propia esposa. Es decir, como hombre no se le podía dirigir la palabra a una mujer a menos que fuera su esposa. Debían pasar lo más inadvertidas posibles, no tenían que hacer llamar la atención de ningún tipo. Y entre todo esto, el valor que tenía la mujer era si llegaba a casarse y le daba hijos al marido. Para eso sí era considerada buena. Para mantener a su marido, atenderlo, procurarlo y darle hijos, especialmente varones. Si una mujer daba hijas, no era del todo bien recibido. Por eso, la esterilidad, el ser estéril como mujer en los tiempos de Jesús, era una cosa gravísima. Y en toda la historia del pueblo de Israel, el ser estéril como mujer significaba que esa mujer no tenía valor alguno, no valía absolutamente nada, no servía para nada por no tener hijos. Tenemos ejemplos en la Biblia, el caso de Sara, lo recordará, Raquel, también si lo recuerda, la esposa de Jacob, Ana. Diversos ejemplos encontramos. Si usted puede ver donde se mencionan estas mujeres que tuvieron por un tiempo esterilidad, cómo era su tristeza, su lamento, su lloro por no poder concebir, porque era algo realmente muy malo para una mujer no tener la capacidad para dar a luz hijos.
En ese contexto, Jesús aparece y en su ministerio Él no aplicó las tradiciones que los hombres característicamente ejercían sobre las mujeres. Es decir, Jesús trató a las mujeres con dignidad. Él les habló personalmente cuando los judíos no lo hacían. Él inclusive tocó a las mujeres, en el buen sentido, por supuesto. Mujeres tocaron a Jesús también en el buen sentido, y eso era algo pecaminosísimo para la tradición judía de entonces. Él habló por ellas, habló con ellas, Jesús las defendió, Jesús oró por las mujeres, las liberó, las sanó y tuvo relación como Dios con las mujeres cuando el hombre no tenía una relación con la que no fuera su esposa. Entonces Jesús vino a restituir de alguna forma la dignidad y el valor de la mujer ante una sociedad que la menospreciaba. Él consideró y estimó a las mujeres como nadie más lo hizo. Tenemos el ejemplo de María de Magdala. No lo busque, voy a mencionar los pasajes por los que están tomando notas. María de Magdala, o conocida también como María Magdalena, en Lucas 8:2, donde nos habla que ella tenía 7 demonios. Jesús la liberó. En Mateo 8, versículos 14 y 15, también nos habla de la suegra de Pedro, que estaba enferma, y Jesús de inmediato, cuando supo esto, oró por ella y la sanó. Mateo 8, 14 y 15. Recordará también, por supuesto, la mujer samaritana, aquella mujer también que había tenido 6 maridos, había tenido 5, estaba con un sexto que no era su marido en realidad, que era samaritana y que los judíos estaban enemistados con los samaritanos. Y dice la palabra del Señor que a él le fue necesario desviarse del camino por el que iba con tal de hablarle a esta mujer del reino de los cielos, en Juan capítulo 4. También encontramos la mujer pecadora, aquella mujer que enjugó con sus lágrimas sus pies, que los perfumó, los lavó y no paraba de besarlos, en Lucas 7. Y así como estos, hay muchos ejemplos de que Jesús consideró a la mujer como es, un ser digno, un ser creado a la imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto merece el mayor de los respetos y la mayor de las consideraciones. Jesús no solo elevó a la mujer a un nivel más alto del que tenía entonces en la sociedad, sino que la honró como ser humano. Cuando era considerada casi un objeto, algo casi como una mercancía, Jesús la honró y la dignificó como ser humano al mismo nivel del varón. En cuanto a dignidad, en cuanto al trato, en cuanto a la honra, Jesús puso a la mujer al mismo nivel que el hombre. Tal fue el buen trato de Jesús hacia la mujer y su aprecio por ellas, que dice la palabra del Señor en Marcos 15:41, que muchas mujeres seguían a Jesús, porque las trataba bien, porque las consideraba, simplemente porque reconocía su dignidad y su valor como ser humano. Tristemente, usted y yo sabemos que hoy en día hay tantos problemas, tanta violencia de género en contra de las mujeres solo por ser mujeres. Y Jesús vino a romper con todos esos esquemas y nos exhorta a que tú y yo también tratemos a las mujeres con respeto, con honra y con dignidad, porque son imagen de Dios. Ese contexto entonces en los tiempos de Jesús acontecía con las mujeres. Con respecto a los niños, también todavía menos importantes que las mujeres. Los niños en los tiempos de Jesús eran también considerados como alguien sin derecho, alguien sin ninguna autoridad, inclusive los podían tratar como si fuera un objeto.
especialmente los griegos y los romanos, a los niños, si querían, escúchame bien, si quería un padre de abandonar a su hijo, lo podía hacer. Había un basurero donde iban y arrojaban a los niños que los padres ya no querían, por la razón que fuera. Tal vez tuvo algún defecto, tal vez era niña, tal vez simplemente no querían tenerlo y lo podían desechar como cualquier cosa. Al basurero eran arrojados los niños abandonados. Los podían vender, los padres podían vender a los hijos, podían esclavizarlos. Inclusive hay casos documentados donde los niños eran mutilados por los propios padres para que pudieran ir a pedir limosna. ¿Le parece algo conocido eso? Un niño maltratado, mutilado, lo dejaban cojo, manco, de alguna forma para que diera lástima y la gente se conmoviera en su corazón y le dieran una limosna mayor. Pero era solo un trato que los padres tenían con los hijos en un beneficio personal económico. Los podían asesinar si querían y no había pena al respecto. En una sociedad dominada por hombres en los tiempos de Jesús, el nacimiento de un niño era un buen acontecimiento, era una esperanza de que podría ser alguien que ayudara en las labores del hogar o fuera alguien eminente y alcanzara la cumbre en el ejercicio militar, en el gobierno, en la religión, pero nacía una mujer en los tiempos de Jesús y eso producía mayormente tristeza. Así eran los niños considerados en ese tiempo. Pero no eran los únicos que eran menospreciados en los tiempos de Jesús. También tenemos otro grupo importante de personas que no eran consideradas de valor como lo son o eran considerados los hombres adultos. Por ejemplo, los pobres. Los pobres eran despreciados. Los esclavos eran maltratados y explotados como animales mayormente tratados, los extranjeros, los enfermos también, por ejemplo, los leprosos eran repudiados, eran echados fuera de la ciudad, los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, las prostitutas y un largo etcétera. Es decir, después del hombre adulto, todo lo demás tenía una categoría inferior. Las mujeres, los niños y todavía más abajo, los esclavos, los pobres, los leprosos, las prostitutas. Era realmente una sociedad muy desconsiderada si la comparamos con lo que hoy en cierta forma promueven algunas organizaciones. Nadie después de los varones era considerado tan digno como ellos. Nadie tenía el valor como lo tiene en ese entonces un varón. Sin embargo, aunque para la sociedad, tal vez en mayor o menor grado a lo que le he descrito, se sigue ejerciendo tal vez este tipo de discriminación hoy en día, aunque la sociedad sea quien rechace este tipo de personas o se consideren estas personas como una carga, como un lastre, alguien improductivo, alguien que estorba, Dios no los considera así. Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Y todos estos desechos humanos, todos estos despojos de la sociedad elitista, Dios tiene un propósito para cada persona. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 28. La palabra del Señor dice así: más bien Dios ha elegido lo necio del mundo
para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido a lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Fíjese, Dios elige a lo necio, a lo débil, a lo vil, lo menospreciado, para que nadie se jacte delante de Dios. Todo lo que la sociedad desecha, todo lo que la sociedad desconsidera, Dios tiene un lugar para todas esas personas rechazadas. Porque para Dios todo ser humano es importante, puesto que fue creado a su imagen y semejanza. Todo lo que el mundo desprecia, Dios le da importancia. Entonces, entendiendo ese ambiente que reinaba en los tiempos de Jesús, cuando las mujeres no eran consideradas, cuando los niños eran menospreciados y todos los demás que mencioné, podemos entender un poco el por qué los discípulos no querían que los niños se acercaran a Jesús, porque los niños no tenían ninguna razón por qué acercarse a un adulto que no fuera su padre. Y mire, vaya conmigo a Marcos 10 para ver otra versión de este mismo pasaje que leíamos al principio, en Marcos 10. Mire cómo aquí claramente vemos lo que sucedió en esta situación. Marcos 10, versículo 13. Es el mismo pasaje que leíamos al principio en Mateo 19, solo que aquí desde la perspectiva de Marcos, y en el capítulo 10, versículo 13 dice: y le presentaban, está hablando de Jesús, y le presentaban niños para que los tocara. Pero los discípulos los reprendieron, los regañaron. Al verlo, Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Versículo 13 nuevamente dice: los discípulos los reprendieron. ¿Por qué? Porque estaban interrumpiendo esos niños al maestro. Si usted lee el contexto de cuando ocurrió esto, Jesús estaba hablando un tema muy importante acerca del divorcio. Estaba hablando Jesús acerca de la carta de divorcio, porque a Moisés sí podía extender esta carta por la dureza del corazón de los hombres, y en eso se aparecen por ahí unos niños e interrumpen a Jesús. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¡Ey! Cállenlos. No molesten al maestro que está dictando una cátedra importante acerca de la relación matrimonial. ¿Cómo se atreven a interrumpir? Tal vez la molestia no fue con los niños, no sé si los niños andaban solos o fueron llevados por los padres, probablemente. Pues si estaban ahí los padres llevando a los niños, porque dice que le presentaban niños, entonces podemos creer que sí, alguien, los padres seguramente, llevaba a los niños a Jesús, y la molestia de los discípulos, los espirituales, el grupo cercano a Jesús se molesta. Dice: ¡hey! Cállense, no me distraigan aquí al maestro, no distraigan a la gente, silencio, compórtense. Porque no era bien visto que los niños intervinieran en los asuntos de los adultos. ¿Y cómo reacciona Jesús en el versículo 14? Dice: se indignó. En otras versiones dice: se enojó. ¿Se enojó con quién? ¿Con los niños? ¿Con los discípulos? Por pasarse de estrictos con los niños. Se enojó Jesús con los discípulos. Y mire lo que hizo, versículo 15. De cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Versículo 16 de Marcos 10. Entonces, tomándolos a los niños en los brazos, es decir, los cargó. Podemos pensar que eran tal vez no bebés, niños no tan grandes, podemos pensar.
puso las manos sobre ellos y los bendijo. Es decir, Jesús, no podemos decir que interrumpió su enseñanza porque ya no la continuó. Podemos pensar que estaba terminó su enseñanza, vienen los niños y dice, a ver, no los estorben, no les impidan que se acerquen a mí. Y para vergüenza de los discípulos, los tomó, los abrazó y los bendijo. Aquí vemos nuevamente a Jesús dándole dignidad al que era considerado indigno, a los niños. Aquí vemos a Jesús nuevamente honrando y teniendo en consideración a aquellos que por la sociedad eran menospreciados y rechazados. Qué grande lección les dio a los discípulos, diciendo, si ustedes los están deteniendo, los estorban, si ustedes no son como ellos, no entrarán al reino de los cielos. No les dijo, niños, si ustedes no son como estos adultos, discípulos míos, no van a entrar al reino de los cielos. No, fue al revés. Adultos, si no eres como estos niños, no entrarás al reino de los cielos. No es como normalmente se le pregunta a los niños, ¿qué quieres ser de grande? ¿No les decimos así? Déjalo que viva su infancia, ¿para qué lo estresas? Si quieres ser futbolista, todos quieren ser futbolistas de niños, ¿no? ¿No? Bombero, policía, ¿no? Maquinista, ¿qué más? ¿Cuáles eran los oficios más solicitados por los niños? ¿Cuáles eran? Policía, bombero, enfermera, presidente, pastor. Son los puestos más solicitados por los niños. Crecen y ya se dan cuenta de la realidad, ¿no? Dice, ay no, pastor, no, por favor. Se dan cuenta de las cosas y dice, bueno, no, mejor me voy a dedicar a esto. Pero no fue así, no les dijo, niños tienen que ser como adultos para entrar al reino de los cielos. Fue al revés, adultos tienen que ser como niños para entrar al reino de los cielos. El ejemplo no son los adultos, el ejemplo son los niños. Y eso los discípulos no lo entendían. Hay otra ocasión en la cual nuevamente los discípulos tuvieron otro conflicto con Jesús por no considerar valiosos a los niños. Vayamos a Mateo 18, por favor. Estos discípulos no entendían. A veces estamos igual, ¿verdad? Mateo 18, otro asunto de adultos en el cual Jesús sabiamente le responde poniendo como ejemplo a los niños. Mateo 18, versículo 1. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, Maestro, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Esperaban que les dijeran, tú, Pedro, tú, mi Juan, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño. ¿Te imaginas esa lección? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos, estaba la bolita y a ver, ¿quién es el bueno aquí? ¿Quién es el mero mero? Jesús, dinos. Y a ver, mandó llamar a un niño y lo pone en medio de ellos. Versículo 3, Mateo 18. De cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. No significa que tenemos que ser infantiles, no significa que tenemos que ser inmaduros, sino tenemos que ser como los niños. Tenemos que aprender de los niños las características que hacen a una persona el poder entrar en el reino de los cielos. De eso hemos hablado, pero podemos pensar en la inocencia, en la credulidad. Son crédulos los niños.
La inocencia en el sentido humano, por supuesto. La pureza de pensamientos que tienen. La sinceridad. Los niños usualmente dicen la verdad. La obediencia. De hecho, aquí Jesús en el versículo 4 da un ejemplo de una característica de los niños. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, o sea, imagínense ahí los grandotes, los fortachones, ahí los adultos maduros, curtidos, dispuestos a pelear por Jesús y dar su vida por Él. Y les pone un niñito ahí. Cualquiera que se humille como este niño es el más importante en el reino de los cielos. Nuestros pensamientos de adulto con nuestras complicaciones, nuestras situaciones y nuestras guerras y luchas y todo lo que hacemos. No, dice el Señor, quien se humille como este niño es el más importante en el reino de los cielos. ¿Por qué dice que se humille como este niño? ¿Qué estaba haciendo el niño? ¿Qué hizo el niño? Díganme. ¿Pueden ver aquí en el contexto? ¿Le estaba boleando los guaraches a Jesús o qué estaba haciendo? Fíjense lo que dice en el versículo 2. Jesús, ¿qué hizo? Llamó a un niño. ¿Qué hizo el niño? Obedeció. ¿Cómo se humilló ese niño? Obedeciendo. Tan solo eso. Ya olvídate de todo lo demás. Lo demás viene como consecuencia de la obediencia. Sé que hay niños, qué bueno que no están aquí presentes, que no son tan obedientes. O al menos no a la primera. ¿A la segunda les gusta que obedezcan los niños? ¿A la tercera? ¿O cuando sale la chancla? Pero los niños obedecen porque reconocen la autoridad, reconocen que están ante alguien que merece obediencia y respeto. Y eso es una forma de humillarse, el decir, el hacer a un lado mis necesidades, dejar de largo mis intereses por obedecer a quien me está dando una orden. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Obediencia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Con que tú y yo obedeciéramos, hermano, otra sería nuestra vida. Bueno, mejor dicho, con que tú y yo obedeciéramos más como un niño, mejor sería nuestra vida delante del Señor. Así es que de nuevo vemos aquí a Jesús dignificando, honrando, exaltando, alabando a alguien menospreciado. Algo que tú y yo tenemos que entender, y a veces creo que lo pasamos por alto, es que Jesús fue a la cruz, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Si no, ahorita lo evangelizamos. Jesús fue a la cruz y murió. ¿Por quiénes? Por nosotros los pecadores. ¿Y esos pecadores son solo adultos? ¿O también entran ahí los niños? Jesús murió también por los niños. Tenemos que entender que la sangre de Cristo fue derramada en esa cruz, no solamente por ti y por mí, que ya estamos creciditos, sino también por los niños. Los niños también necesitan entender lo que es el Evangelio. Y eso es lo que procuramos enseñarles domingo a domingo en ese salón que está aquí contiguo. Que entiendan qué es el Evangelio y cómo el Evangelio impacta a sus vidas.
en su capacidad de entendimiento. Porque sabes una cosa, Cristo ama a aquel que es menospreciado, a aquel que es odiado y repudiado. ¿Y sabías algo? Que si hay algo que Satanás más odia, él odia todo, pero una de las cosas que más odia es a los niños, o a las personas que más odia es a los niños, porque los niños representan, como ya lo mencioné, la credulidad o la creencia en Dios, la pureza, la ingenuidad. ¿Qué? Es contrario a la malicia, ¿sí? La bondad, el buen corazón, la sencillez, la sinceridad, muchas cosas. Por eso Satanás odia a lo que es más contrario a él. No así recordarán que Satanás intentó a través de Herodes matar a todos los niños menores de 2 años cuando Jesús había nacido, ¿lo recordarán? En Belén y alrededores, o sea, no nada más, a ver, vayan, ¿dónde está ese Jesús? Quiero que lo maten. No, todos, por si es eso, o esa cola, eso, el otro, a todos los niños menores de 2 años en Belén y alrededores, mátenlos. ¿Te imaginas la crueldad, el grado de perversidad que había en el corazón de Herodes, incitado por Satanás, porque él los odia? Así es que Jesús murió no solamente por los adultos, sino también por los niños. Es necesario entonces que tú y yo les enseñemos a nuestros hijos, si están pequeños, con mayor razón, que entiendan que son pecadores. Así como lo ves a tu hijo bien portado, bien peinado, a tu niña bonita, son pecadores, como tú y como yo. Solo que no han tenido tal vez los niños por su edad, su capacidad, no han tenido todavía la oportunidad de ejercer el pecado como tú y yo, que ya estamos más grandecitos, seguramente lo hicimos en un momento de nuestra vida. Pero si tú y yo no encauzamos correctamente a nuestros hijos, a los niños, ellos potencialmente van a ser tan pecadores como tú y como yo, o tal vez hasta más que tú y más que yo, no lo sé. Por eso es importante lo que los niños hacen aquí cada domingo, recibir la instrucción, recibir la guía de la vida que le agrada al Señor, para que llegada la oportunidad, desarrollado su potencial, teniendo el poder para hacerlo, no lo hagan. Al menos no en el grado que lo hicimos tú y yo, o no en el grado que lo harían sin Cristo. Es inevitable, lo van a hacer. Qué tan grave es su pecado depende de la instrucción que tú y yo y su maestra, sus maestras de escuela dominical, a través de su palabra, pongamos en su mente y en su corazón. Es importantísima esa labor. Cuando los niños llegan a una edad que ya entienden lo que es el bien y el mal, porque un bebecito, 1, 2, 3 años, no sé, no entienden todavía. Y podemos creer por el testimonio de la palabra que si un niño fallece a esa edad va al cielo porque no ha tenido la oportunidad de pecar. Pero cuando un niño ya entiende lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es el pecado, cuando un niño ya entiende lo que es la condenación eterna, tú y yo les tenemos que hablar con mayor fervor de la salvación que hay en Cristo. Desde bebés, por supuesto, para que cuando él llegue a una edad de comprenderlo, haga una profesión de fe por Jesucristo como Señor y Salvador. Los niños tienen que entender que son pecadores. Suena feo, ¿verdad? Pero es mejor enseñarlo en edad temprana para que cuando ellos lleguen a decidir lo hagan bien y no,
Ya cuando tenga 12, 13 le diré de lo que significa el Evangelio. Muy tarde. Too late por los americanos que estén aquí. ¿No hay nadie? Ah, bueno. Muy tarde. Tenemos que ser oportunos en esta enseñanza hacia nuestros niños y enseñarlos, y convencerlos de que necesitan a un Salvador. Llevarlos al arrepentimiento para que pongan su fe en Jesucristo, entreguen su vida a Dios y entonces alcancen la salvación y vida eterna. Si eso haces con tus hijos o los niños que tengas cerca de ti, bien has hecho. Bien has hecho. No todos los niños van a ir al cielo solo por ser niños. ¿Te imaginas? Niños que ya tienen un grado de conciencia del bien y del mal, que ya saben lo que es pecado, que pecan conscientemente. Si no se les ministra la palabra de salvación, el Evangelio de Jesucristo, esos niños, si fallecen, van a ir al infierno. No se van a salvar solo por ser niños. Repito nuevamente, cuando llegan a un grado de madurez que comprenden. Un niño de 5 años tal vez no lo entiende todavía, 6, 7 empieza a entenderlo. Cuando tú percibas que tu hijo o tu hija ya lo está entendiendo, ahí mismo háblale de que tiene que arrepentirse, pedirle perdón al Señor, reconocer a Jesucristo por la fe que murió en su lugar y tenerlo como Señor de su vida. Después, cuando querramos enderezar esa vida, si creció desviada o torcida, va a ser muy difícil y va a costar un mayor esfuerzo. La ira de Dios está sobre los pecadores y esto incluye a los niños pecadores. Ay, que está bien, está jovencita, está jovencito. Ya sabe lo que es pecado. Ya sabe lo que es pecar. Entonces, ministrale el Evangelio. Porque esa alma está en peligro de condenación eterna, a menos que se arrepienta. ¿Qué tan importante es para el Señor? Con lo que quiero decir con esto es que es necesario evangelizar también a los niños. Vamos ahora a la tercera parte y final. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué responsabilidad tenemos con respecto a los niños? Vayamos a Juan 21. Vimos entonces el contexto histórico, social, religioso del tiempo de Jesús con respecto a los niños. Vimos la perspectiva de Dios con respecto a los niños, que en resumen puedo decir, hay que evangelizarlos a los niños. Y vamos a la parte final. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros o a qué nos exhorta con respecto a los niños? Juan 21. Recordará este pasaje a partir del versículo 15, cuando Jesús tiene un reencuentro con Pedro, aquel que lo había traicionado, que lo había negado. Y en este reencuentro ya de Jesús resucitado, en el versículo 1 del capítulo, el versículo 15 del capítulo 21 de Juan, dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Los discípulos que estaban ahí. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Lo primero que le dijo Jesús cuando le contestó Pedro que sí lo amaba es: apacienta. ¿Me amas? Entonces de alguna forma le está diciendo: demuéstrame tu amor, dame testimonio de que realmente me amas, apacentando mis corderos. Y aquí interesante que el significado o el símbolo de un cordero es una oveja chiquita, una oveja bebé pequeñita. Eso es un cordero. La oveja podemos decir que ya es una oveja adulta, y el cordero es una oveja pequeña que está en su infancia. Apacentar significa dar paz, proveer, cuidar, procurar. Y entonces Jesús le dice aquí a Pedro: si me amas, apacienta a los pequeños. Y dice mis
corderos. Se puede interpretar en el sentido espiritual, pero también se puede interpretar en el sentido natural. Que Jesús le está diciendo a Pedro: si tú me amas, demuéstrame tu amor apacentando a los más pequeños como yo lo hago. Ya les había dado ejemplos suficientes Jesús acerca de cómo él trataba a los niños. Ahora te corresponde a ti, Pedro, hacerlo. Ahora te corresponde a ti, hermano, a ti, hermana, a mí nos corresponde apacentar a los niños, a los pequeños, a los corderos, como lo hizo Jesús cuando estuvo entre nosotros. Por eso, entendiendo todo esto, podemos comprender por qué Jesús se enojó con los discípulos. Porque los discípulos tenían el concepto natural, humano de los niños, y Jesús tenía la percepción espiritual del significado y el valor de los niños. ¿Cuántos de nosotros no hubiésemos querido tener la misma perspectiva de Jesús acerca de los niños cuando teníamos niños pequeñitos? Tal vez dejamos pasar muchas cosas, permitimos muchas situaciones en nuestros niños cuando estaban pequeños, cuando eran, digamos, más moldeables, cuando era más fácil encaminarlos. Dejamos que crecieran descuidadamente y ahora retornarlos al camino del Señor es muy difícil, porque no sabíamos, tal vez ignorábamos, o era negligencia, desinterés, lo que haya sido. No hicimos lo que Jesús espera de nosotros, y regresar el efecto de una vida sin Cristo o con una vida tibia en Cristo en la infancia, en la adolescencia, resulta muy difícil de corregir. Por eso la indignación de Jesús, el enojo. ¿Te imaginas los discípulos rechazando a los niños? Y esos niños, tal vez al recibir ese rechazo, ¿qué vida llevarían? Decir: no, ¿para qué me acerco? No me hacen caso, no me consideran, no me toman en cuenta. Y por eso Jesús les dice: no les estorben, no los detengan, no sean tropiezo. Eso en los tiempos de Jesús. Pero ¿qué tal hoy en día? Amados hermanos, hoy en día sucede en cierta forma lo que sucedía en el tiempo de Jesús, en que los niños no son considerados, no son tomados en cuenta, no son valorados como realmente son, y algunos hasta los consideran como alguien estorboso, un lastre, un peso, alguien sin valor, alguien improductivo, alguien que solamente consume, y los ignoran, los maltratan, los explotan, los violan, los comercializan, los abandonan, los mutilan. Esa es la realidad. Y a veces el maltrato, los niños no lo reciben solamente allá afuera con la gente que no tiene a Cristo. A veces los niños reciben el maltrato aquí adentro. A veces en nuestra propia familia no tomamos en consideración a los niños como lo hace Jesús, cuando ellos deberían recibir el amor, el consuelo, la protección, la educación, la provisión, el bienestar, la corrección. Muchos niños viven, yo digo, como huérfanos en una familia. Sí, tienen papá y tienen mamá, pero son huérfanos, porque papá y mamá están en su onda, están en su mundo, en sus preocupaciones, en sus asuntos. Y los niños hay que crezcan. Sí, les doy de comer, sí los llevo a la escuela, sí los procuro, pero no hay instrucción, no hay formación, no hay guianza ni dirección. Por eso, a veces, aún en la familia, los niños se consideran un estorbo. ¿Qué sucede cuando está el papá viendo el fútbol y llega el niño o la niña? Vamos a jugar. No, espérate que se acabe. Van en el minuto 15, ahorita se acaba. No me hablen, ¿no? O está viendo su programa favorito, la mamá, o está metida en el teléfono chateando con sus amigas, y los niños exigiendo, rogando, clamando por atención, y simplemente no le hacen caso. O están hablando papá y mamá, y que le dicen: vete para allá, sí, estoy hablando con tu mamá.
O llega la gente, que se vayan a su cuarto, no quiero que estén aquí. Es un estorbo. Eso ocurre hoy en día. Procuramos en esta iglesia darle su lugar a los niños. Queremos tenerlos en el mejor lugar posible, de acuerdo a las capacidades que nos ofrece este recinto. Pero he conocido iglesias que los tienen en condiciones realmente indignas, porque no son importantes, porque no ofrendan, o al menos no como los adultos. Que Dios nos guarde, mis amados hermanos, de menospreciar a los niños. A menos que quieras que se enoje Jesús contigo y conmigo. Son tan dignos como tú y como yo. Por eso Jesús les dice, no se lo impidan. Y quiero hablar acerca de algunos impedimentos que como adultos hacemos con los niños, especialmente los que somos padres y tenemos niños pequeños o jóvenes y adolescentes también podrían entrar en esta categoría, por supuesto. 5 errores que cometemos con respecto a los menores de edad y que son un estorbo para sus vidas. ¿Qué significa estorbo? ¿O qué significa ser piedra de tropiezo? Como lo dice la Biblia, piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo nos queda claro que es algo con lo que yo me tropiezo, ¿verdad? Piedra de tropiezo significa en la Biblia que es mantener a alguien alejado de una relación con Dios. Es decir, una piedra de tropiezo es algo o alguien que mantiene alejado a una persona de una relación con Dios. En vez de acercarlo, lo aleja. Puede ser algo tangible o intangible, o puede ser alguien. Ser la causa de que alguien, fíjate bien, no quiera o tal vez no pueda relacionarse con Dios. Tal vez el niño quiere venir a la iglesia, quiere recibir la enseñanza, pero no puede. Un niño depende de sus padres para que venga a la iglesia, ¿cierto? Pero a veces los padres no quieren. El niño quiere o los niños quieren y los papás no quieren. El niño no puede. Los padres sí pueden, pero no quieren. Eso es ser un estorbo. Así es que quiero mencionarte cómo podemos estorbar a los niños en su relación con Dios. Primera, no en orden de importancia, son 5 las que tengo aquí. No apreciarlos. Regresemos a Mateo 18. No apreciarlos o no valorarlos, no darles importancia, podemos decirlo así. Mateo 18, en este pasaje que ya leímos, versículo 4, dice, cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Es decir, el valor, la importancia, la trascendencia de un niño es que tenemos que ser como ellos para entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, cuando tú y yo no los consideramos como el ejemplo a seguir, fíjate bien, un niño es el ejemplo a seguir para entrar en el reino de los cielos. Si tú y yo no los consideramos así, no los estamos apreciando, no los estamos valorando ni considerando como Dios lo hace. Primer error. Incluye ignorarlos, no tomarlos en cuenta, no pedirles su opinión. Si tú le preguntaras a tu hijo, ¿quieres ir a la iglesia? Y si te dice sí, órale, vamos. Si te dice no, como quiera, vamos. Porque tú sabes lo que más le conviene a tu hijo. Aunque juegue el Toluca o quien juegue a las 12, es más importante la instrucción que tus hijos van a recibir. A lo mejor tú sí puedes escuchar ahí el mensaje por internet, en la semana te edificas, pero un niño es casi el único momento que tiene para recibir palabra de alguien fuera de casa.
los domingos en la mañana. Primer error, entonces, no apreciarlos. Segundo, no instruirlos. No lo busques, pero en Deuteronomio 6, versículos 4 al 7, el Señor nos dice que estas palabras te he dado hoy para que tú las enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón, con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, versículos 4 al 7. Y el error entonces que nosotros como padres cometemos es no instruir a nuestros hijos a amar a Dios. No enseñarlos. Eso es lo principal que tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que amen a Dios, como Dios es amado, cómo necesitamos amar a Dios. No, Él no lo necesita, sino tú y yo necesitamos aprender cómo debemos amar a Dios, cómo le agrada a Dios que le amemos, y tenemos que instruir a nuestros hijos. Porque dice también la palabra del Señor que si los instruimos en su niñez, aunque sean grandes, no se apartarán de ellos, de ese camino. Proverbios 22, 6, así lo dice. Tercero, no traerlos a la iglesia. Error. Te digo, tú puedes a lo mejor en YouTube, en Facebook, ahí buscar predicaciones en la semana, a través de podcast, etcétera. Pero no es lo mismo que un niño pequeño que requiere una mayor atención, que requiere un entorno audiovisual, perceptivo, tangible, para que pueda aprender. Tú y yo sí, a lo mejor nos ponemos el audífono y con eso. Pero un niño necesita una interacción humana. Y no traerlos a la casa, como dice Hebreos 10:25, es una mala costumbre. Sin embargo, los niños no pueden venir solos. Entiendo, mis amados hermanos, que hay obstáculos de salud, económicos, escolares, de trabajo, en fin, hay muchos obstáculos que a veces nos impiden venir a la iglesia, pero tendría que ser la excepción y no la costumbre. No traerlos a casa es un grave, no traerlos a la iglesia, perdón, es un grave error que cometemos con los niños. Otro error. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 8. El cuarto error que cometemos para estorbar a los niños, 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice, pero miren que esta su libertad no sea tropezadero para los débiles. Es decir, que nuestro testimonio no sea un tropiezo para los débiles. Débiles en la fe, podemos también considerar también a los débiles en cuanto a capacidad, como son los niños. Un mal testimonio destruye el esfuerzo que se logra aquí cada domingo en enseñar a los niños. Si llegan a casa y son maltratados, todo lo que ya mencioné, lo poco que se logró construir en 1 hora o 2 horas de estar en esta reunión, se viene abajo y pierde credibilidad el niño ante las cosas de Dios. Una vez escuché una anécdota que le preguntaron a una niña, bueno, la niña afirmaba que le gustaba mucho ir a la iglesia, me gusta mucho ir a la iglesia. Y le preguntaron, ¿por qué te gusta ir tanto a la iglesia? Pensaba, porque a lo mejor cantas a Dios, lees la Biblia, ¿por qué te gusta venir tanto a la iglesia? Dice, es que mis papás son tan buenos en la iglesia y en casa no. Por eso quiero ir a la iglesia, porque se portan tan bien conmigo mis papás. Ese mal testimonio confunde y desorienta. Ser unos aquí y ser otros fuera de aquí no ayuda para que nuestros hijos crean en Dios. Por último, otra forma de estorbo es no tratarlos como niños. Colosenses 4:6, vayamos allá por favor. Colosenses capítulo 4, versículo 6.
No tratarlos como niños es una forma de estorbo. 4:6 de Colosenses dice que que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder. ¿A quién? A cada uno. Otra versión dice, hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Es decir, yo debo tratar a un niño como un adulto, como un niño. O es que los niños son bien escandalosos y andan correteando por acá. Es un niño. Si ustedes fueran así, sí los regaño, mis amadas. Pero a los niños sí hay que llamarles la atención, hay que disciplinarlos, hay que instruirlos en las cosas que son correctas, pero como dice aquí, que hablemos como se debe contestar a cada uno. A ustedes yo les puedo hablar fuerte, pero a un niño tengo que tener una mayor consideración por su inmadurez. Y si yo no trato a un niño como a un niño, estoy creando en él un rechazo y una resistencia hacia las cosas de Dios. Se puede decir lo mismo para levantar o para hacer tropezar. Depende cómo lo diga, el tono, mis palabras, mis gestos, todo eso transmite un mensaje y puede ser exactamente lo mismo, pero lograr efectos diferentes según si lo hago para destruir, para avergonzar, para humillar o para exhortar, para corregir y para edificar. Termino con lo siguiente. Regresemos a Mateo 18, por favor. Mateo 18. Volvemos a este pasaje que ya hemos estado citando acerca de los niños. Versículo 6. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atara al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiera en lo profundo del mar. Fíjate, el grado de castigo de una persona que hace tropezar a un niño es de los más severos que existirá en la condenación eterna. Sería mejor que se le hiciera esto, o sea, que se le arrojara al fondo del mar y se muriera, a hacer tropezar uno de los niños. Versículo 5 aquí de Mateo 18. ¿Cuál es la consecuencia para ti y para mí si tenemos un buen trato hacia los niños y los consideramos como Jesús los considera? Dice, cualquiera que en mi nombre reciba a un niño como este, a mí me recibe. En otro pasaje dice que el que recibe a Jesús también recibe al Padre. Es decir, ¿qué significa reciban en mi nombre? Significa que si tú y yo tratamos a un niño como lo trataría Jesús, entonces estamos tratándolo como trataríamos a Jesús. ¿Me expliqué? Otra vez. Si tú y yo tratamos a un niño como lo trataría Jesús, en realidad estamos tratándolo como nosotros trataríamos a Jesús personalmente. Lo que hagamos con los niños es como si se lo hiciéramos a Jesús, para bien o para mal. Por lo tanto, la invitación es a que hagamos un compromiso para hacer todo lo que esté a nuestro alcance y no estorbar a los niños, no ser como estos discípulos, sino dejemos que los niños se acerquen a Dios. No solamente dejemos que se acerquen, sino nosotros mismos llevemos, aproximemos a los niños a Dios. Acerquémoslos a Jesucristo. No solo nuestros niños, sino todos los niños que tengamos a nuestro alcance. Ponte de pie y vamos a orar.
si has entendido lo que nos corresponde con respecto a los niños, yo te invito a que juntos hagamos un compromiso delante de Dios de no estorbarlos, de no impedir que los niños se acerquen. El tiempo que tú inviertas en ello no es un tiempo perdido. Y créeme que lo que tú siembres en la vida de los niños con respecto a la palabra de Dios, lo cosecharás con agrado. Tal vez te cuestan lágrimas, tal vez dejar, inclusive si tu economía no está bien, dejar de comer, pero todo sacrificio por acercar a los niños a Dios bien lo vale. Cantemos al Señor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, mi santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, la honra y honor. Padre, te pedimos perdón, Señor, porque sabemos cada uno en lo personal, Señor, en que hemos estorbado a nuestros hijos, en que no los hemos considerado tan valiosos como tú los consideras, en aquello en que los hemos menospreciado, Señor, ignorado, no tomado en cuenta, Señor, y por eso te pedimos perdón, Padre. Ayúdanos, Señor, a partir de ahora, tratarlos como tú los tratarías en nuestro lugar, tratarlos como tú nos tratas a nosotros, Señor, considerarlos en su valor, Señor, en su dignidad como seres humanos, Señor. Por eso te rogamos, Padre, que nos ayudes a hacer lo que tú esperas de nosotros con los niños, Señor, y no tropezar, Señor, ni hacerlos tropezar. Una vez más, dile: quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida
Aplauso a aquel que merece gloria, honra y honor. Aquel que valora, aprecia y trata a los niños con dignidad. A ti sea la gloria, Señor. Amén.